Hace nada acabo de subir un vídeo comparando una guitarra Fender Stratocaster del 79, que es esta original de 45 años, comparándola con la guitarra tipo Stratocaster que mejor tengo y que mejor suena, que es una PRS Silver Sky en color rojo, el modelo del 2018. Entonces ahí hay una comparación de sonido, pero ahora os quiero hablar de una cosa totalmente diferente. Se trata de explicaros las ventajas y desventajas de tener un instrumento antiguo, vintage, o tener un instrumento actual. Tengo esta guitarra, la PRS Silver Sky en color rosa, el Roxy Pink aquí, porque es una guitarra del 2023, entonces es la guitarra más actual que tengo y es la mejor para hacer la comparación entre un instrumento actual y un instrumento vintage antiguo de muchísimos años. Lo primero que os quiero decir como ventaja es que un instrumento antiguo pues tiene cierta historia detrás. Esta guitarra, por ejemplo, tiene pues diferentes dueños y 45 años detrás, y esa historia, eso que hay impregnado en el instrumento, pues también se transmite, lo puedes llegar como a valorar, y es algo a tener en cuenta que no deja de ser bonito, ¿no? Es la historia que hay detrás del instrumento. Esta en concreto de 2023, pues la historia acaba de empezar, como aquel que dice. Pero hay una desventaja en todo esto. Cualquier instrumento antiguo, pues como ventaja, se va a revalorizar. Este instrumento del año 79 pues actualmente rondan un precio, pero con los años ese precio va a aumentar, y estas guitarras, estos años de Fender pues con el tiempo pues van a coger más valor. Entonces cualquier guitarra de estas podríamos decir como ventaja que es una inversión y que en un futuro pues puedes llegar a venderla más cara. En cambio, una guitarra actual pues tiene la desventaja, como es lógico, por ejemplo, al comprar un coche, que si la compras nueva, al día que la tengas que vender es muy probable que pierdas bastante dinero. Entonces, pues os digo, como ventaja, una guitarra antigua no pierde valor, pero hay una desventaja muy importante aquí. Para que no pierda valor, el instrumento tiene que estar original y tú tienes que mantenerlo original. Si resulta que al instrumento le cambiamos piezas o rompemos piezas, pues perdemos valor al instrumento. Por ejemplo, si aquí en este instrumento antiguo pues rompiéramos el mástil, tuviéramos que cambiar una pastilla porque se ha dañado, o tuviéramos que cambiar los afinadores, pues estaríamos alterando el valor del instrumento y este valor al alza se perdería bastante. Hay guitarras muy antiguas de los años 50 que cualquier golpe, cualquier ding, pues influye muchísimo en el precio final de la guitarra, o repintado, volverla a pintar, etcétera, y en los años posteriores pues ese valor se va reduciendo, pero igualmente pues el precio que tenga esta guitarra, si es original, siempre va a ser más alto. En cambio, una guitarra nueva pues eso no va a tener tanto efecto, porque al final la gente le cambia pastillas, le cambia afinadores, le cambia todo, y el valor del producto tampoco se ve drásticamente alterado. Otra cosa a tener en cuenta es una desventaja para las guitarras antiguas, lo que voy a decir ahora, y es ventaja para las nuevas, es parecido a lo que estaba diciendo ahora. Si tenemos que cambiar una pieza de esta guitarra porque, por ejemplo, se ha roto el puente o no nos funcionan bien alguna parte del propio puente, ¿no?, del trémolo, pues no vamos a encontrar fácilmente un trémolo como las características de la época de un Fender de los años 70, ¿no? Estos puentes no se fabrican ya, deberíamos recurrir a una pieza original, intentar comprar una pieza original, que son extremadamente caras todas las piezas de esa época, o sustituirlo por un puente actual, que lógicamente tenemos opciones, podemos montar un Fender, Goto, cualquier marca que sea compatible sin ningún problema, pero estamos influyendo en el valor del instrumento, ya no vamos a poder tener ese valor al alza que hablábamos. En cambio, una guitarra actual, moderna, pues si se rompe el puente, se rompe el mástil, se rompen los afinadores, pues el distribuidor de PRS tiene disponibles todas las piezas que necesitemos para reparar. Si rompiéramos parte del puente, pues se vende el puente por separado. Si rompiéramos un afinador, pues se venden los afinadores por separado. Entonces, un instrumento actual tiene la gran ventaja que si es una herramienta de trabajo, si la utilizas para grabar en estudio, para tocar en directo, y es una herramienta que por algún motivo se daña, pues se cambia. En cambio, un instrumento vintage, cualquier cosa que hagas así, pues tienes que tener en cuenta que el cambiar la pieza no va a ser tan fácil, ni tan siquiera si Fender las fabricara exactamente igual ahora, no es lo mismo tener las selletas originales que cambiarla por una nueva de fabricación actual, pierde valor.
Luego, otra cosa a tener en cuenta es que los componentes se dañan, los componentes electrónicos en concreto. Entonces, por ejemplo, las pastillas pues pierden su magnetización, los potenciómetros de volumen y tono pues se quedan afectados, y estas piezas en instrumentos antiguos, pues como decía antes, se tienen que cambiar, y eso puede afectar levemente al valor del instrumento. Otra cosa a tener en cuenta a la hora de comprar una guitarra antigua o de tener una guitarra antigua es que a veces envejecen y los trasters, por ejemplo, hay que cambiarlos. Cuando hay un retrasteo hay que tener en cuenta que se haya hecho correctamente, que se haya intentado mantener pues lo más posible tanto el radio del diapasón, por ejemplo, como los trastes originales que tenía la guitarra. Hay gente que aprovecha el retrastear para cambiar el radio, etc. Pues esas cosas alteran también el valor y el origen de la guitarra. Y luego, por último, pues comentaros eso, que al final tener un instrumento antiguo pues tiene lógicamente sus ventajas, pero que hemos de tener en cuenta todo esto que os he ido comentando para compararlo con un instrumento actual. A la hora de tocar o a la hora de tenerlo en las manos, pues ciertamente los instrumentos actuales, y por ejemplo este que hablamos de un instrumento de muy alta calidad, se toca muy bien, los componentes y las piezas son de muy alta calidad, entonces este instrumento pues no notas ninguna diferencia a la hora de tener, por ejemplo, una Fender original, porque prácticamente están al mismo nivel, si no diría que este es superior, ya que la forma del mástil, los acabados, la forma en que responden las pastillas, el hardware, todo es de muy alta calidad en este instrumento. Entonces, en un instrumento antiguo tenemos que conocer bien la época. Por ejemplo, en los años 70, en concreto esta que es del 79, como hablo en el vídeo que he hecho concreto hablando de este instrumento, pues por ejemplo, el trémolo era fabricado en acero fundido, los afinadores pues eran unos de la marca Schaller, entonces una serie de componentes y temas que pueden influenciar en la calidad del instrumento. No significa tampoco que en esa época fueran malos instrumentos, pero sí que es verdad que, por ejemplo, los afinadores de esta época o el propio puente, pues en estos instrumentos que han recuperado la esencia de los instrumentos antiguos es mejor. El puente de esta guitarra está mejor fabricado que el puente de esta guitarra. Los afinadores de esta guitarra están mejores fabricados que los de esta guitarra. ¿Y esto por qué es debido? Bueno, porque al final los guitarristas, los clientes, hemos apreciado los productos de los años 50-60 y las marcas han respondido reeditando esas piezas y buscando qué había en esas piezas. Entonces, por ejemplo, pues este puente de trémolo tiene las selletas y el bloque de un material que es acero que no tiene esta. Entonces, una serie de cosas que al final el instrumento nuevo ya tiene una historia reciente, tiene un proceso de investigación y de construcción que difiere de lo que a lo mejor en esa época, en el 79, donde no había tanto valor al instrumento vintage, costó más de hacer y de entender. Al final este instrumento se encuentra en un proceso de historia de la marca Fender en que es propietaria CBS e intenta utilizar unos procesos de construcción que al final abaraten costes y que la ayuden, ¿no? Eso también me hace hablar, pues es de esto mismo que os decía, que esta guitarra está en acabado de poliuretano, porque es el acabado que se consideraba correcto en esa época, pero esta ha recuperado pues aquello de los años 50 y 60, que es el acabado en nitrocelulosa. Entonces, es un poco ambiguo, pero parece que un instrumento del 2023 es más vintage que un instrumento antiguo de verdad de los años 70, pero es debido porque el proceso de fabricación de esta época no buscaba tanto la época gloriosa de Fender de los años 60, cosa que este instrumento bien heredado de esa época, han aprendido mucho de esa época y básicamente reeditan un instrumento parecido al de esa época. Entonces, un instrumento actual puede ajustarse mejor a las características antiguas más que un instrumento vintage. No por ser vintage va a ser correctamente más antiguo que un instrumento nuevo. Y nada, os animo a ver la comparación de sonido entre la PRS y la guitarra del 79. Son dos guitarras tipo Stratocaster que en un vídeo diferente y que tenéis aquí el enlace podéis ver. Así que espero que esta explicación de lo que es un instrumento antiguo os haya servido para valorar mi información y poder tener más datos y más información de este tema.